Muy bien, bienvenidos a esta segunda parte de nuestro tutorial. Eh, Aquí lo que haremos es incluir el efecto de los cables coaxiales que se emplearían para la medición. Entonces tomamos como punto de partida nuestra estructura stripline, en la que hemos definido ya puertos en modo guía de onda. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eliminar dichos puertos, puesto que ahora pues vamos a aplicar unas líneas coaxiales y vamos a aplicar puertos de guía de onda en dichos puertos. Entonces vamos a borrar los puertos, borramos y borramos, y por los resultados han sido borrados. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pues definir una línea coaxial dentro de algunas estándar que hemos encontrado. Entonces, revisando el apéndice J del texto en POSAR, encontramos la línea RG401U, que está caracterizada por tener una impedancia 50 ohms y pues unas dimensiones físicas que son, primero, un diámetro del conductor interno. Entonces ya vamos a llamarla D minúscula, eh, que está por el valor 0.0645 pulgadas, que en milímetros pues escribiría por 25.4. ¿Sí? Entonces sería la cantidad en milímetros. Entonces este es coax, el diámetro interno. Bien, como diámetro del dieléctrico, que sería pues a su vez el diámetro del conductor externo visto desde el interior, entonces vamos a llamarlo D mayúscula. Entonces D no se puede usar, entonces vamos a usar D coax. Entonces, nuevamente revisando la hoja de datos, tenemos que ese valor es 0.215 pulgadas por nuevamente 25.4 milímetros que tenemos por pulgada, y es bien. Para el ancho del blindaje, porque el cable que hemos elegido es un semirrígido, entonces vamos a tomar el mismo ancho de metal T que estamos empleando aquí. Pues eso podría no ser necesariamente correcto, pero pues vamos a suponer ese valor para no ingresar más parámetros. Finalmente tenemos que definir también el dieléctrico, el coaxial. Nos dice que el dieléctrico es teflón, y pues el teflón, consultando nuevamente los datos de nuestra tabla, resulta tener una constante eléctrica de 2.08 y una tangente de pérdida de 4 por 10 a la menos 4. Entonces sería esto, vamos a llamarlo epsilon relativo coaxial. Entonces 2.08 y finalmente tendríamos pues la tangente de pérdida, que sería 0.0004. Bien, entonces así las cosas, estamos listos para dibujar nuestras líneas coaxiales. Recordemos pues preservar la simetría. Sustancialmente vamos a estar haciendo que nuestra línea pues conecte su cable, su hilo interno a la cinta que tenemos aquí, mientras que los externos pues estarían en contacto con los planos metálicos aquí. Entonces vamos a dibujar, vamos a modelado, dibujamos el cilindro. Nuevamente cambiamos esto para hacer la inserción manual. Entonces el cilindro va a estar en dirección X, ¿sí? Eh, Tenemos como parámetros los radios y demás. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es algo similar a lo que hicimos para el dieléctrico. Vamos a hacer un bloque macizo que va a incluir el conductor exterior del coaxial y todo lo que hay dentro, y eso vamos a insertar en su interior el dieléctrico.
Entonces vamos a definir un radio externo que sería el D que hemos definido para el coaxial dividido entre 2 y le vamos a sumar el espesor del metal T. El radio interno vamos a dejarlo en 0, ¿sí? Y vamos ahora a definir los centros. Entonces, fíjense que aquí nos falta definir aún la longitud que le vamos a dar al coaxial. Entonces vamos a definir eso como L coax. Cuando insertemos el parámetro aquí sin haberlo definido, pues se nos va a solicitar el valor de la definición. Entonces, el coaxial, bueno, en el eje Y va a estar centrado en Y igual a 0, ¿sí? En Z también va a estar en Z igual a 0, ¿sí? Lo que va a variar es X mínimo, entonces vamos a estar en menos LS medios menos L coax, y el X máximo va a ser menos LS medios. ¿Listo? Vamos a hacerlo de cobre y veamos si pues estamos dibujándolo bien. L coax nos está preguntando cuánto era, entonces vamos a darle una longitud de 2 centímetros o 20 milímetros. Entonces si ustedes ven, pues precisamente tenemos el coaxial donde esperábamos. Entonces es un poco grande, pero bueno, sencillamente va a estar conectado donde necesitamos. El exterior va a estar en contacto con los plomes metálicos y el interior con la cinta. Bien, entonces pues hasta ahora tenemos el cilindro metálico completo. Entonces ahora el paso siguiente es insertar el dieléctrico. Entonces tenemos que crear un nuevo cilindro, nuevamente inserción manual de datos, el radio externo en este caso sería de coax sobre 2, es decir, ligeramente por dentro de este cilindro. La diferencia sería el espesor del metal. Bien, el radio interno entonces sería pues el radio del conductor interno del coaxial, es decir, vamos a extraer un cilindro hueco que se va a rellenar con dieléctrico de manera que nos queda el cilindro exterior para el blindaje del coaxial y el interno para el conductor interno. Entonces ese parámetro lo llamamos D del coaxial, sería D medios porque es un radio. El centro en X, pues recordemos que debe ir nuevamente a lo largo de X, entonces debe tener las mismas dimensiones en X, entonces X en Y y en Z está centrado en 0, mientras que aquí estamos en LS medios menos L coax, y el mínimo sería, el máximo, perdón, sería LS medios. Entonces como material podemos ver, si podemos buscarlo, por ejemplo podemos cargarlo de la librería y tenemos teflón sin pérdidas o tenemos teflón con pérdidas. Entonces vamos a tomar este valor, no necesariamente el que encontramos allá en el manual, sino este. Entonces vamos a usar este valor de teflón. Ok, y le iríamos en este momento preview para ver qué nos está dibujando. Entonces vemos pues lo que necesitamos, y es este cilindro concéntrico. Vemos que es probable que haya algún problema con este elemento, entonces luego vamos a ensanchar tal vez el espesor de este si es que tenemos algún problema, porque podría ser que por la discretización pues se eliminen ese blindaje, el coaxial que tendríamos allí. Entonces lo ponemos allí. Nos pregunta nuevamente respecto a la intersección, entonces lo que vamos a hacer es insertar la figura resaltada y tendríamos ahí nuestro coaxial, donde tenemos un conductor externo, un dieléctrico, y adentro un conductor interno que va a estar con el otro elemento ahí. Bien, entonces nos falta dibujar el otro coaxial. Pues uno podría tomar estos elementos y pues volverlos a ubicar
o hacer alguna transformación, pero tal vez es pues sí es instructivo en este momento ver cómo podríamos nuevamente reutilizar lo que ya se dibujó. Entonces tendríamos sencillamente que tomar el coaxial y el coaxial dieléctrico y transformar copiando, ¿sí? Entonces hacemos una copia y hacemos una reflexión con respecto al plano X, al plano YZ sería. Entonces la normal sería en el plano, sería 101, y el origen sería el punto de referencia. Entonces si nosotros hacemos el preview, vemos que precisamente obtenemos el efecto deseado, y es que aparece un nuevo coaxial al otro lado. No le decimos unite para que cree dos estructuras separadas. Listo, entonces pues ya tenemos nuestra estructura con los dos coaxiales. El siguiente paso es definir los puertos. Entonces vamos a nuevamente ir a simulación, definiríamos los puertos de guía de onda. El primero en dirección X positiva, es decir, este de aquí. Fíjense que nuevamente nos interesa únicamente incluir pues la sección del coaxial, es decir que aquí tendríamos que usar free para las coordenadas del coaxial. Entonces bueno, esperamos un momento que responda, está pensando. Pues aquí normalmente uno define un rectángulo, entonces definiríamos el rectángulo que incluye la línea coaxial. Entonces iríamos en y mínimo, que sería menos d coax medios y menos t, luego hasta d coax medios más t. Entonces con eso incluiríamos ya aquí, y para z lo mismo. Entonces pondremos aquí, y este que está aquí arriba hacemos control C y control V. Entonces vemos que pues hemos encerrado precisamente este elemento. Aquí no hace falta definir pines múltiples, debido a que pues él está en capacidad de determinar que es una línea coaxial y va a calcular pues correctamente la impedancia. Ahora aquí hay un punto importante adicional, y es que nosotros no queremos calcular el parámetro S referido a este punto de la línea coaxial, sino a este punto de entrada. Sin embargo nos interesa pues hacer la medición inicialmente aquí y luego estimar el valor del parámetro S referido a este punto. Entonces vamos a usar este parámetro que se llama distancia al plano de referencia, que pues va a ser esencialmente L coaxial. Y después de insertar esto, vemos que pues él desplaza el plano de referencia en la dirección contraria. Entonces pues nos interesa precisamente ir en la otra dirección, entonces sería con L, y vemos que ahora va a suceder que él estima el parámetro S en este punto, pero considerando el efecto y la presencia del coaxial. Bien, entonces esto sería para el puerto 1. Para el puerto 2 tendríamos algo similar. Entonces definiríamos un puerto de guía de onda en X, en este caso en dirección negativa, coordenadas libres. Para Y max tendríamos los valores que ya definimos. Para X pues son los valores pero negativos, entonces menos d coax sobre 2 y menos t, y lo pegamos aquí también en z mínimo. Entonces podemos verificar que nuevamente para la línea 2 pues estamos encerrando el coaxial. Definiríamos también distancia al plano de referencia, es decir, menos L coaxial, y vemos nuevamente que pues se va a calcular el parámetro S en este punto. Bien, eso concluiría entonces la definición de los puertos. Entonces ahora estamos listos para hacer la nueva simulación. En este caso pues vamos a pedir nuevamente que se normalice respecto a 50 ohms. De todos modos, esta línea tal como la hemos diseñado debería tener un amperio de 50 ohms, y vamos a ver luego, vamos a verificar eso. Entonces inicia la simulación.
Bien, entonces vemos que aquí pues la simulación toma un poco más debido a el volumen adicional y a la necesidad de calcular lo que sería el de-embedding de estos elementos que, si midiéramos sobre estos puntos, pues modificarían la respuesta que estamos buscando. Bien, aquí podemos ver entonces para los parámetros S en 1D Results. Como primera cosa, bueno, vemos la impedancia de referencia es 50 ohms, tal como lo especificamos. Para el parámetro S, pues tenemos el parámetro S11. Vemos que se ha modificado la respuesta esperada. Antes teníamos que la línea era transparente en la frecuencia, una frecuencia ligeramente inferior a 2 GHz, pero ahora se ha desplazado hacia atrás, lo cual nos dice que pues el efecto de borde realmente es importante. Un efecto similar se tiene para la transmisión, ¿sí? Y pues para verificar que nuestra línea efectivamente tenga la impedancia deseada, recordamos que vamos a post processing y en S-Parameter Calculations Renormalize, donde vemos que la impedancia de línea es exacta, es 49.93 ohms, es decir, cercano a los 50 ohms que habíamos esperado. De todos modos, la impedancia de normalización es 50 ohms. Bien, esto concluye la segunda parte de este tutorial. Gracias por su atención.